Octubre 2 de 1981. Instrucciones sobre arquitectura del cuerpo humano o psicofisiología esotérica por el maestro Israel Rojas. Desde un principio les he informado que las palabras usadas por la ciencia a veces no sirven. Anatomía, dice la universidad, pero anatomía es una palabra que solamente quiere decir corte, porque eso está haciendo referencia al cirujano. Aquí estamos interesados en conocer hasta donde sea posible la arquitectura, o sea, la construcción del cuerpo humano. No sé si ustedes saben o no, y es una pregunta trivial, si ustedes saben qué es un tubo de ensayo. Si hay alguien que sepa decirme, le agradezco mucho para explicar algo. Diga, hermano, ¿qué es un tubo de ensayo? Es una probeta en forma de tubo que utilizan en los laboratorios para hacer las reacciones químicas. Muy bien, es simplemente para que tengan una idea formal. El tubo de ensayo es un aparato de vidrio, una especie de tubo, y la palabra lo dice exactamente, donde se echan los elementos bioquímicos para observar las relaciones mutuas. Y así van descubriendo, dicen ellos, el saber de la vida, el conocimiento de las energías de la naturaleza, de las células, de los átomos, de las moléculas, pero en gran parte eso no es más que una ficción. El hombre sabe demasiado poco y es demasiado orgulloso, el hombre. Cree que sabe demasiado y en realidad de verdad sabe muy poco. La única cierta verdad es que estamos, como decía un eminente filósofo, en las márgenes de un mar infinito de energía, de poder y de inteligencia. Eso sí es verdad. Y ese poder y esa sabiduría y esa inteligencia pertenecen al logos. El logos simplemente tiene muchas acepciones, proviene del griego. Para nosotros quiere decir palabra, o bien discurso, o bien ceremonia, o tantas cosas. Pero en verdad, de verdad, logos es sonido. Partiendo de esta base sólida, que ustedes pueden consultar en los libros que quieran, tendremos realmente una base sustantiva y fundamental para el entendimiento del logos. Es sonido. Todas las cosas existen gracias al sonido. Y las más densas, los sonidos son muy graves. Y las más sutiles, los sonidos son demasiado sutiles también. Una vez le mostré yo una escala al hermano Gabriel. Y me dijo, ¿por qué no me haces un favor? Le dije, si estoy en condiciones, con mucho gusto. Verás esta nota. Era una nota bajo el pentagrama. Yo no puedo dar notas bajo el pentagrama. Tengo un temperamento psicodinámico y no doy notas graves, aun cuando en la vida siempre hay cosas graves. Todas estas introducciones tienen una sola finalidad, que tengamos una inteligencia clara del plan que nos proponemos. El tubo de ensayo del logos, y uso es una alegoría, es la espina dorsal en la naturaleza de los seres que llevan este aparato. Ese es el tubo de ensayo del logos. Allí deposita él, pero con inteligencia, con sabiduría, para finalidades perfectamente comprensibles para él de lo que va a hacer. De tal suerte que el tubo de ensayo del logos en la naturaleza humana y en otros animalitos hermanos nuestros que también tienen espina dorsal, allí está su tubo de ensayo. Todo lo referente al cuerpo humano depende exactamente de la espina dorsal. Pero hay una gran vértebra que la descubrió por correlación el señor Goethe. Es el cráneo. Es una vértebra ampliada. Y dentro de esa vértebra se encuentra el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo, la médula oblonga y otras tantas cosas. De tal suerte que el gran tubo de ensayo grande en la taza principal es el cráneo. Dentro del cráneo están todas las esencias de la vida humana y de la vida cósmica. Pero la mayor parte de esas esencias están dormidas. Lo único que le pasa al laboratorista en el tubo de ensayo, que echa una sal y otra sal y no sabe qué se va a producir. El logo sabe exactamente cuál es su plan, y a través de los tiempos está desenvolviendo maravillosamente ese plan. Hasta donde pueden ver los esoteristas, y me refiero no muy avanzados, el plan del logos es hacer que el transconsciente universal se convierta en consciente individual. Cuando se haya terminado esa labor, que me parece que se van a gastar sus millones de años todavía, entonces realmente se habrá cumplido su obra, el logos, en la naturaleza humana. Así que el cráneo es una vértebra. Y hay por lo tanto no 33 sino 34 vértebras. Ahora veamos los números, que son la cosa más singular. 34 lo reducimos a su valor cabalístico y nos da 7. 4 por 3, 12. Y 7 es el logos en el aspecto sustancial o femenino de la naturaleza.
Es admirable todo esto. Hay dos energías, únicamente. Una energía dinámica y otra estática. La estática y la dinámica. Esto es muy importante tenerlo en la conciencia. No vayan a creer ustedes que yo estoy tratando aquí de divertirme. Me divierto sí, a mi manera, pero no. El plan es comprensión, el plan es sabiduría, el plan es desarrollo del hombre interno que se ha de convertir en un centro de amor y el otro de conciencia. Ahí está el plan del loco. El amor, siempre, siempre y por siempre. Todo el mundo dice que está en el corazón, pero no, está en el gran simpático. Lo que pasa es que en el corazón se conjugan muy bien los dos sistemas, los tres sistemas. Se conjuga el sistema cerebroespinal, el sistema simpático y también esa otra energía que depende del vaivén de las dos primeras mencionadas, y es la sangre. Como decía muy bien Goethe en su Fausto, es una esencia muy especial. La sangre es el resultado de la reacción entre las vibraciones del sistema cerebroespinal y el sistema simpático. El simpático se le llama autónomo, y esta es una palabra maravillosa, porque él no depende de nada más que de sí mismo. Pero para el esoterista no de sí mismo en sí mismo, ni por sí mismo, sino del logos. De tal suerte que está la inteligencia logoica operando en la naturaleza del hombre. Por eso que dentro del hombre están todas las posibilidades, todo lo más grande que haya existido en el más evidente de los hombres, como todo lo más perverso que haya existido en el más soberbio y ridículo y pasional de los entes humanos, todo está en nosotros. Este es el punto de partida verdaderamente riguroso, verdaderamente exacto. Creerse perfecto y multitud de hermanitos así lo imaginan, es el infantilismo más grande de la vida. ¿Perfecto en qué? Si estamos en un proceso de evolución constante, si la autoconciencia es cosa mínima frente a todos los movimientos subjetivos o subconscientes dirigidos por la energía del logos. Yo me tomo un plato de mazamorra, allí hay muchas sales minerales, y lo meto sin quererlo y sin entenderlo bien, sino por una necesidad intrínseca en este tubo de ensayo, las sustancias esenciales. Y allí se producen las reacciones, pero ya yo, esta pequeña personalidad insignificante, nada tiene que ver con aquel trabajo gigantesco del logos. Todo aquello está en la espina dorsal, incluyendo la vértebra del cerebro. Los observadores biólogos saben exactamente que el embrión, en el proceso de evolución, pasa por una especie de pez. Es una figura de pez. ¿Qué es un pez en principio? Un aparato de la espina dorsal. Y hay otra etapa, que es la de serpiente. ¿Qué es una serpiente? Es una espina dorsal. Vean ustedes las alegorías de la alta ciencia, cómo son de maravillosas. Se toma como símbolo de la serpiente el fuego secreto, viviente y filosofal, y esta es exactamente nuestra espina dorsal. En Caldea creían que la evolución nuestra procedía de los peces, y los peces son los primeros de espina dorsal en el fondo de los mares y también en la periferia. Esa es exactamente la figura del vaso de ensayo del logos en la naturaleza del hombre, la espina dorsal. Allí está el poder estático del cosmos, es decir, una polaridad de la energía universal. Y luego hay el dinámico, que es el que va progresivamente despertando aquella antigua energía, aquella vieja energía, aquella cósmica energía, naturalizada en los animales, entre los cuales somos parte integrante. Y el poder dinámico, ¿cuál es? El aliento. Por eso los atayones se pegan tanto de algo que no entienden. Ellos creen que por medio del aliento pueden poner dinámica la energía estática de la espina dorsal. Y pueden lograrlo en parte. Pero con simples mecanismos físicos y afanos o posturas como ellos llaman, no se logra nada. Los rosacruces saben mucho más. Saben que toda actividad psíquica pone en acción aquella energía para el bien o para el mal. Y ahí está lo grave. Nuestros pensamientos equivocados, nuestro odio, nuestra envidia, despierta aquellas energías que nos vuelven hombres odiosos, llenos de envidia, de celos y de tantas pasiones, que es lo que está dominando actualmente la humanidad en una proporción demasiado grande. Pero todo pensamiento de armonía, de belleza, de sensibilidad, despierta este divino fuego en el sentido espiritual. Y eso es lo que saben los rosacruces. Por eso las herramientas del Rosacruz cabalista son la sensibilidad y la imaginación. ¿Para qué? Para despertar progresivamente ese fuego. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a un señor Heller,
que trabajaba con la estética, con la inteligencia, con la sensibilidad, era mago, vidente, curaba imponiendo las manos y tutti quanti, y mucho más, porque él estaba despertando esa energía en el sentido espiritual. En cambio, hay tantos seres humanos que infortunadamente no podemos evadirnos de esa situación, de pensamientos de odio, envidia, celos, pasiones de todo orden. ¿Y qué sucede con la humanidad? No avanza, sino que, usando la palabra alegórica, retrocede. Estamos al borde de una guerra. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de pasiones. Hace pocos momentos, dos muchachas estaban en esa esquina desafiándose para asesinarse. ¿Por qué? Porque sus pensamientos eran de pasiones, de odio, de envidia, de celos. Y en los grandes países lo mismo. Y en los políticos peor. Y en los comerciantes la voracidad para que todo les pertenezca, sin saber que eso es una enfermedad moral, porque lo que uno no puede conseguir no es útil para uno. Y lo que no puede usar para el bienestar general, mucho menos útil es para la entidad humana. Vean ustedes cuánta brega hay para establecer un poco de conciencia con relación a los trabajos de la espiritual función del logos en el sentido místico, en el sentido espiritual, en el sentido constructivo, en el sentido de la conciencia y del amor universal. Pues bien, el objeto es sacar de estado latente a condición activa esa energía estática que radica en el destino dorsal. Pero no se necesita ningún ejercicio mecánico. Yo conozco grandes atletas, saltarines, y ninguno tenía despierta aquella energía en ninguna dirección que valiera la pena. Porque ese no es el camino espiritual, es un camino mecánico y de tonterías. El Hatha Yoga pertenece a una etapa demasiado atrás de la humanidad actual. Porque toda actividad psíquica despierta más o menos esa energía. Ahora vamos a imaginar nosotros un místico de verdad, no un místico enfermizo. Entonces despierta aquella energía para el lado espiritual de la vida. Pensemos en un asesino. Este despierta la energía para dar alimento a los órganos que le permiten ejecutar sus malas intenciones. El místico no ejecutará sino cosas buenas. Y la energía es la vida. Es solamente la dirección que damos a aquel divino fuego de la vida. Aquella energía estática que radica en el centro mismo del espíritu, espina dorsal, que en el lenguaje occidental se llama el epéndico, el canal central, que en el oriente lo llaman Sushruta, el canal central. La palabra es de allá y es de aquí, pero lo importante para nosotros es el sentido, ciertamente. Ahora, hay energías que trabajan en trayectos singulares. Todo lo que sea del diafragma hacia la base del coxis trabaja solamente para el organismo físico, para las pasiones, para los celos, para la envidia y para todo aquello. Las energías que trabajan en Tendria, Padma y Lala Vinche trabajan para el lado álmico de la existencia, es decir, para la sensibilidad, para el alma del mundo, sin darnos cuenta de eso. Y las energías que trabajan en aquella vértebra grandota trabajan para la conciencia del logos, es decir, haciendo definiciones para la inteligencia. La una trabaja para el espíritu divino, la otra trabaja para el espíritu humano y la otra trabaja para el espíritu de vida. El espíritu de vida prepondera aquí, el espíritu divino prepondera aquí y el humano prepondera allá. Esto es verdadera sabiduría de las edades. ¿Y cuáles son las herramientas para ese maravilloso trabajo? Sensibilidad e imaginación. Eso es exactamente. Algunos me preguntan de vez en cuando, hermano Rojas, ¿y usted se para en la cabeza? A veces, por no entender la vida, vivo parado en la cabeza, pero eso no sirve de nada. Aquí viene un hombre que era evidente en los movimientos del cuerpo, en las asanas o posturas. Se paraba en la cabeza de un solo salto, lo vi exactamente. Daba una vuelta y quedaba parado en la cabeza. Se engordó como se engorda cualquier hermano cerdo. Eso no le sirvió ni para su cuerpo dentro. En la pared, un gran filósofo, pero ese era el desarrollo de la laringe, es otra cosa, de la glándula pineal, es otra cosa, de los aparatos pero no de la cosa en sí. Todos hay que entenderlo siempre y hay que enfatizarlo perennemente. De tal suerte que desde la vértebra coxis hasta la vértebra que está en relación con las 12 vértebras que están en relación con el centro pectoral, hasta ahí termina el trabajo relacionado con los instintos y las pasiones. De ahí, de esa vértebra que queda exactamente frente al plexo solar hasta la laringe, es decir, hasta en medio de los omoplatos, están las vértebras que trabajan en relación con el alma del mundo, es decir, con la sensibilidad estética. La gran vértebra de arriba trabaja en los terrenos de la conciencia, pero no vamos a ver exclusividades para esta clase de trabajo, son preponderancias.
Porque también el malvado piensa, usa algunas neuronas del cerebro, pero para el mal, entonces hace vibrar los centros de abajo. El esteta siente, entonces hace vibrar los centros del medio para servir a lo de abajo o a lo de arriba. Y el hombre sumamente inteligente hace uso de los centros de arriba o neuronas, pero para servir a esto o a aquello. Todo en esto solamente depende de algo que debemos tener muy en cuenta. En la naturaleza no hay más que preponderancias, pero las energías son triunas. Preponderancias. Pero el conocimiento de esas preponderancias corresponde exactamente a la sabiduría esotérica de las edades. Porque si ustedes se ponen a pensar en el umbilical, de ahí en adelante serán tremendamente pasionales. Porque le dan preponderancia a una energía que está en directa relación con las pasiones de la raza. Si meditaran, por ejemplo, en el sacroplexus y no lo elevaran a la zona del pecho o de la cabeza, sencillamente nos volveríamos hombres egoístas en grado sumo. Voy a ponerles un ejemplo, por lo que ya Colombia conoció el personaje en referencia. El señor Gómez, el padre de este joven político de hoy, tenía tremendamente desarrollado la esfera coccyx, y era un hombre de tremendas pasiones para el lado social y económico del mundo. El señor, que tanto admiramos y admirar debemos, López de Mesa, tenía un tremendo desarrollo en la laringe. Y por eso su inteligencia, su elocuencia, su sabiduría no tienen parangón en Colombia. Puede ser que en otras partes. Y aún creo que América tampoco ha tenido un ego de esa magnitud. Ahora veamos los centros cerebrales. Veamos los centros cerebrales de un Vivekananda, de la concepción de la metafísica. Es de una penetración increíble. Pero todavía era más sutil y penetrante a Vedanta. No lo menciono porque no se consigue el libro. Pero Vedanta era de una capacidad sutil y penetrante tan increíble que verdaderamente sorprendía cada vez que uno leía uno de sus párrafos. ¡Qué capacidad! ¡Qué sutileza! ¡Qué profundidad! Decía, nosotros pensamos, por ejemplo, en adquirir un traje. Inmediatamente nos ligamos al traje y llevamos en la mente, es luego la imaginación, en la mente que ahora el traje, hasta que al día adquirimos el traje, o lo robamos o lo obtenemos, porque cada pensamiento no concienciano se convierte en una obsesión. Un joven piensa que la mejor herramienta que puede conseguir es un cuchillo para arreárselo al prójimo en cualquier momento. En todos los momentos piensa en la adquisición de un cuchillo. Y si no tiene dinero para adquirirlo, afila una lata, pero debe llevar un puñal en su bolsillo. Al pensar en aquello y no ser consciente de lo que estaba haciendo, se ligó a esa cosa. Vean ustedes cuán difícil es la vida espiritual y cuán fácil caemos en hondoradas de las cuales difícilmente podemos salir. Y todo aquello depende de las energías colocadas allí en el tubo de ensayo del logos. Pero entonces me dirán ustedes, ¿es que el logos es malo? ¿Que el logos es bueno? Esos son infantilismos de nuestra inteligencia. El logos está trabajando por la actualización de conciencia y en todo a través de los siglos consigue sus fines. El hombre que odia un día comprenderá por el dolor que ese no es el camino y volteará la ruta. De tal suerte que el logos trabaja para una finalidad inmensa y el mal uso que hagamos de aquella energía es culpa de nuestra fuerza egotística que nos caracteriza en grado sumo. Pero todo aquello pertenece a la energía del logos, a la energía espermática de que hablaba con tanta elocuencia el maestro Huiracocha. Entonces tenemos dos centros maravillosos. El centro del cerebro, que es sencillamente el tálamo, y tenemos otro centro de energía, el centro del yesod. El centro del yesod es tan espiritual como el otro, porque de él sí podemos derivar energías psíquico-místicas para el lado espiritual, como también para las cuestiones puramente mundanas. De ahí la palabra clifó, utilizada en la carne. Caer en la esfera de clifó es hundirse progresivamente. Llegar a la esfera de Tifaré es salvarse progresivamente. Todo depende del trabajo que hacemos para derivar la energía del logos que penetra por la cima de nuestro cráneo, donde está la unión de los temporales, donde está la unión de la caja craneana y el hueso occipital. Por allí, por ese punto maravilloso encima de la cabeza, entra la energía espiritual del logos. Pero como tiene una servidora que es su secretaria, para que la conciencia no se eleve tanto y se convierta en conciencia verdaderamente, está el logos de la tierra. Tiene su antena en el sacro coccyx. Por allí recibimos la energía de la tierra que entra por el fuego secreto viviente y filosofal para ponerlo en movimiento. La energía espiritual penetra por la cima del cráneo, por la cima de la cabeza. El hombre que piensa liberal y espiritualmente
induce mayor cantidad espiritual de la energía del logos directamente. Pero el que piensa con egotismo en la personalidad, induce mayor cantidad de energía de Jehová, que es el logos de la raza, de la familia, de la especie, del instinto, de la adquisición de ganados, chequeros, vacas, etc. Pero ambas tienen su función en la vida. Jehová tiene por objeto objetivar la conciencia. Cristo tiene por objeto convertir la conciencia en amor universal. Y el Padre en la conciencia pura. Son dos trabajos que se operan a través de la espina dorsal, porque los centros magnéticos tienen su sede estática allí y dinámica en la boca de los chakras. Supongamos, por ejemplo, que alguien cultiva la esfera del corazón. Entonces, esa boca acamparada del chakra atrae mayor cantidad de energía del amor del logos y lo convierte en amor individual, en amor de la entidad evolucionante. Pero vamos a suponer que no es allá, sino que es en la esfera umbilical. Entonces, atrae mayor cantidad de energía de las pasiones que la raza ha cultivado a través de los tiempos y se convierte en un medium de las pasiones de la raza, y estos han sido los grandes genios de la política, de la guerra y de todas aquellas cosas. El señor Hitler tenía tremendamente desarrollada la esfera umbilical y por eso él no pensaba en el bienestar de su raza, sacrificando a los demás que eran basura para él. Piensen ustedes qué clase de pensamientos y de ideas. El Señor Jesús estaba vinculado al logos, en la esfera divina del amor, y no pensaba sino en la bondad, en la belleza y en la armonía. Entonces él estaba realmente vinculando todo su poder psíquico generador a la esfera del amor universal e inducía mayor cantidad de energía espiritual, y entonces podía curar al enfermo, incluso despertar a aquel que muerto parecía porque aún su ego no se había retirado del todo, y cosas así por excelencia. Pero en todas estas cosas solamente hay algo fundamental y central: es los poderes estático y dinámico de la naturaleza. Y en medio de esa oscilación permanente de todos los seres y de todas las seres y de todo el cosmos y de todo cuanto imaginar puedan, existe un punto de armonía. Es el sístole y diástole que caracteriza el movimiento de nuestro corazón. Pero eso es absolutamente cosa. Eso no es parcial, eso es total. Se parcializa en nuestro sentido, se parcializa en nuestra conciencia militar, se parcializa en nuestra sensibilidad aún no desenvuelta. Pero aquí tenemos que el hombre es una suma del bien y del mal. El mal tal como lo entendemos, porque ese mal se convierte en bien al través de los tiempos. Pero la tragedia y el dolor que aquello causa se puede saltar, para usar una palabra común y corriente, convirtiéndose en energía en el lado espiritual de la existencia, llevando a los centros pectorales y llevándolo a los centros de la conciencia. Pero si le llevamos demasiado al centro de la conciencia y luego preponderan en él también los átomos inferiores de la naturaleza carnal de la personalidad, entonces hay una suma de egoísmo en nuestra inteligencia. Pero si la llevamos del corazón al cerebro y del cerebro al corazón, entonces seremos sabios y cristianos. Ser cristiano no es decirlo, es vivirlo. Ser sabio no es decirlo, es vivirlo. Ser violento no es decirlo, es hacerlo. No olviden que hay sino dos verbos, nada más: ser y hacer. Ser es el aspecto estático de la energía, hacer es el aspecto dinámico de la energía. Y no hay más verbos. Los demás son formas de aquellos verbos. Yo trabajo en carpintería. Trabajar es un modo de hacer. Yo soy torero. Mover el capote es un modo de hacer. Soy escritor. Utilizar el lápiz o la tinta, el papel o la máquina es un modo de hacer. Recuerde que no hay sino dos verbos: ser y hacer. Y con estos dos verbos movilizamos la energía interior. Pero hay seres que se dedican a desarrollar aquella energía en el lado espiritual y entonces se convierten en los grandes salvadores de la humanidad. Un Jesús, un Buda, un Hermes. Movieron la energía en esa dirección y fueron así lo que fueron. Un Pitágoras movilizó la energía para conseguir la relación entre el número, la forma y la idea, y se convierte en un genio de la humanidad. Un Einstein trabajó a través del tiempo para comprender los misterios recónditos de la materia y derivó de allí una energía esplendorosa que era la energía estática con la dinámica de la inteligencia que él podía allí derivar. Y todas las ciencias se van cogiendo con estas dos llaves maravillosas y una tercera. La tercera es la armonía emergente o resultante de esta bipolaridad eterna. Así que no hay sino dos energías: la estática y la dinámica, la femenina y la masculina. Pero nosotros no somos totalmente masculinos ni totalmente femeninos. Solamente hay una preponderancia, nada más.
De tal suerte que esta filosofía de la vida, altamente científica, no puede compararse con nada que se enseñe en ninguna universidad del mundo. Porque aquí va a la esencia misma del conocimiento, a la esencia misma del saber. Esto, hermanas y hermanos, no necesitan creerlo, necesitan vivirlo y sentirlo, porque esa es una verdad incuestionable. El que empieza a creer en algo, empieza a quedarse en la evolución. El que empieza a comprender y amar, está aumentando la evolución. Comprender y amar. Creer. ¿Qué es creer? Yo puedo creer cualquier cosa y en el fondo esa cosa no resulta verdad. Es una verdadera tontería creer. Es la herramienta que han usado las religiones y los políticos para destruir la armonía de la humanidad, explotarla y engañarla en todos los caminos. Hablo como filósofo. No me interesan las cosas por ahora de allá de la calle, aun cuando me interese alguna vez para tener conciencia de ellos. De tal suerte que no es sino la energía estática y la energía dinámica. En la energía eléctrica están igualmente aquellos poderes. En los átomos lo mismo. Un protón es una energía estática. Un electrón es una energía dinámica. Y en medio está un mesotrón. Es el ritmo. Pero ese ritmo es aplicable a todos los campos de la vida. Tiene directa relación con la salud física del cuerpo, con la vitalidad, con la emoción, con la inteligencia, con la imaginación, con la sensibilidad, con la intuición, con la conciencia, con la superconciencia y con la ultraconciencia. Todos son movimientos de esa dualidad eterna. Las iglesias les ponen como motivo de meditación mística la imagen de una deidad cualquiera. Y se desarrolla una mística mediunímica no conscientiva. Por eso el Señor Jesús ordenaba a sus seguidores no concurrieran nunca a los centros místicos, porque se volvían mediums de la mística, y cuando se encontraban aislados, se encontraban tristemente abandonados de la armonía espiritual. El hombre tiene que cultivar las energías en sí mismas, y siempre se hallará en plenitud. Esta es la diferencia. Nada de dogmas, nada de religiones, nada de inquistamientos, nada de ídolos. Ahorita me escribía una hermana del Perú, diciéndome que había llegado un yogín a Lima, que estaba curando a todos los que estaban enfermos y a los que no estaban enfermos, para ellos podían saber si había platicado. Le dije, hermanita, en lugar de creer en cosas exteriores, busque su vida interior. Si ese señor es un verdadero sabio, no es él porque trabajó y hizo. Pero usted tiene que convertirse en sabia y ese es el trabajo suyo. Ahí está la cuestión. Detrás de la energía estática del universo de la naturaleza del hombre, está en la zona llamada por la cultura occidental canal del epéndido. Por los orientales Susumna. Y se dice, y es sabio, que alrededor de esa columna se envuelve una serpiente. Pero alrededor de la otra columna también hay otra serpiente, porque la serpiente es el movimiento del alma del mundo, en la naturaleza de los seres. Entonces hay una energía que sube y otra que desciende. La energía que desciende recoge la energía del cosmos en la raíz de la nariz y va como aliento hacia los centros de Yesod. La energía no empleada externamente en la esfera de Yesod es recogida por la energía de la esfera dorsal y llevada hacia el corazón y hacia el cerebro o al ombligo o a otros lugares que son tragedia para la humanidad. Al estudiar la anatomía oculta, si cabe decir esta frase en tal forma, o al estudiar la arquitectura del cuerpo humano, no podemos prescindir nunca de esa eterna bipolaridad que a la vista es materia y alma. La palabra espíritu no tiene función. La palabra espíritu procede del griego y quiere decir aliento. Y se usa en tantas formas que no vale la pena mencionarla porque sería una confusión para la inteligencia del hombre. Espíritu es aliento o esencia. ¿Y eso qué cosa es? Alma es la energía universal. Animus mover, la energía que todo lo pone en movimiento. Y allá en la reconditencia de aquella divina energía de lo cósmico están las dos polaridades maravillosamente sutiles, tanto que la inteligencia no alcanza a captarlas. Por eso hay multitud de filosofías que hablan de Dios como una unidad. Pero si Dios fuera una unidad y no tuviera la otra polaridad en sí mismo y en su esencia, mal podría transformar, mal podría cumplir la función de generar seres en todos los campos de la vida para que el proceso de la subconsciencia o transconsciente se vuelva consciente, que es el trabajo de la evolución. Los seres más grandes han actualizado más aquellos divinos poderes. Por eso son más logoicos y nosotros somos más humanos o más tontos en la forma expresiva de ser, porque somos bastante tontos. Yo me emociono día por día, si cabe utilizar la palabra emoción, porque no me emociono al mirar la incapacidad para pensar.
Uno le dice el doctor Rojas, otro le dice el profesor, otro el yerbatero, no tiene ninguna importancia. Diga, señora, lo que usted tiene. El médico me dijo. Señora, si el médico supiera ya la habría curado, entonces no habría venido usted. Sí, pero es que él me dijo y él me dijo que es incapaz de disociar la más simple idea, que si el médico la hubiera curado no hubiera venido. Y que lo que tiene que decir para yo poderla ayudar es la sintomatología de su naturaleza. Pero a veces no es el médico, a veces es la vecina. La vecina que me dijo que yo lo que tenía era la barriga. Usted sabe que por qué él no sabe, porque me dijo la vecina. Y la vecina, ¿por qué sabe? Porque se lo contaron. Es decir, nadie piensa de suyo. Es algo grave. Nadie ausculta la naturaleza. Nadie piensa que las energías de la vida son nuestras y que hay que utilizarlas en forma adecuada. Hoy tenía una charla con un hermano. En días pasados, algún joven que quiere poner un negocio dice que va a establecer un instituto para enseñar a pensar. Enseñar a pensar. Enseñar a pensar correctamente, diría yo. Empezar a buscar la verdad, diría yo. Pero ¿cómo? Es muy difícil. Meditando me vino una idea. Sí habría una forma. Por medio de acertijos. Yo les voy a poner unos simples. ¿Qué es lo que fue ayer y será mañana? ¿Qué es lo que fue ayer y será mañana? Nada. Ya ustedes lo difícil que es pensar. Ayer fue hoy y mañana será hoy. ¿Qué es lo que fue ayer y será mañana hoy? Eso es aprender a pensar. Ayer cuando estábamos en el ayer decíamos hoy. Y mañana cuando estemos en mañana decimos hoy. Luego, lo que fue ayer y será mañana es hoy. Esto es aprender a pensar. Entonces pensé que por medio de una serie de acertijos podría quizás ayudarse en alguna forma a que las gentes aprendan a pensar. Es muy difícil eso. La filosofía fue estructurada por Pitágoras para enseñar a pensar. Pero cuán pocos quieren esforzarse en el campo de la filosofía. Yo tuve aquí la idea de sugerir una obra de un gran autor, Schopenhauer. Y a los pocos días me di cuenta de que no había que luchar en ese camino más. Porque cogían a Schopenhauer, leían media página, una página, yo no me entiendo. Pues ahí está lo que es maravilloso, no se entiende. Luego hay que estudiarlo y pensar. Ahí está la cuestión. Pero todo es derivar las energías estáticas y convertirlas en dinámicas. Y el mejor camino de eso es la sensibilidad y la imaginación. Y el mejor camino es aprender a educir de la naturaleza interna el amor, la sabiduría, la voluntad para el bien, etc. Colocarnos en las esferas superiores y en los inferiores, naturalmente, para lograr la salud corporal. En relación con el umbilical, relacionarse con las pasiones de la raza muy graves. En relación con el plexo sacro, convertirse en un ser egotista muy grave. Pero allí está en la energía estática el mayor estatismo. Es una redundancia gramatical y ustedes saben mucho de gramática, pero hay que usar imágenes que nos sirvan para condensar las ideas. El poder estático por excelencia de esa energía se halla en el plexo sacro, y el poder dinámico de esa energía se halla mucho más activa en la esfera pineal. Si es que hemos cultivado esa energía de la conciencia. Pero así es, todo depende de la esfera dorsal. Así que la lección de esta noche tendría por objeto darnos a conocer los poderes estáticos y dinámicos de la naturaleza y saber que el uno se alimenta del otro y que el poder estático mueve el dinámico y a la inversa. Son dos energías que trabajan opuestamente en todos los tiempos, están en contacto inmediato, pero no se encuentran la una a la otra. Este viejito se volvió loco. Dirían, no, es que cuando decir estática y dinámica ya no es estática, y cuando es estática ya no es dinámica. Y ahí está la cuestión. Es demasiado simple. Pero el tubo de ensayo del logos en nosotros y en todos los seres vertebrados es la espina dorsal. Y busquen ustedes todas las culturas que traten de la sabiduría de las edades y siempre se estarán refiriendo sabiamente a aquella divina energía del logos. De tal suerte que cuando cualquiera de ustedes se dedica a contemplar una salida del sol y amar la plenitud de la vida en esa manifestación del logos en el cuerpo que le sigue de sustancia y forma, está despertando una divina energía espiritual latente en su naturaleza.
cuando se afanan por comprender algún misterio de la vida, están despertando esa energía. Si es estético, están cultivando los centros pectorales. Si es conscientivo, los centros cerebrales. Si es pasional, los centros pertenecientes a la personalidad. Todo es pura sabiduría, exacta sabiduría. Consulten ustedes, mediten, piensen y verán que estas lecciones no se consiguen en ninguna universidad del mundo, porque no dependen de la sabiduría transicional del esoterismo. Algunos se ponen a pensar que será esotérico, lo interno, lo no visible, lo no tangible, pero que son las energías reales. Alguien se llena de furia por una emoción umbilical y le pega una trompada a otro. Nosotros vemos el golpe, pero las energías que pusieron en movimiento, eso son energías psíquicas, son energías interiores, todo es vida interna. Es la primera gran lección que hay que entender verdaderamente. Yo estaba ahora preocupado no emocionalmente, sino juiciosamente. Si iba a llegar tarde, para empezar la lección exactamente a las 7, porque así debe ser la severidad de un trabajo, sobre todo cuando se trata de elaborar conciencia y de ser responsable de sus actos. ¿Y por qué? Porque se me había olvidado ese libreto y tenía que subir a bajarlo. Había tiempo suficiente, pero en mi conciencia me decía que puede entretener, porque siempre hay una eterna dualidad. Siempre la energía trabaja hacia lo estático o hacia lo dinámico. Dinámico era mi función, estático era posiblemente sentarme en mi cuarto y no ver. Eso es una lucha permanente en nuestra naturaleza. Siempre somos duales. Siempre lo estático y lo dinámico están en maravillosa oposición, pero el uno depende del otro. Lo dinámico es lo estático puesto en movimiento, y lo estático es lo dinámico llevado hacia una relativa tranquilidad en tiempo y espacio. Es una gran lección, es un gran conocimiento, es una gran sabiduría, pero hay que tratar de ser consciente y aplicarla en nuestras vidas. Gracias. Hermanas y hermanos, entonces vamos a proceder a hacer un resumen de esta extraordinaria lección. Expresa el maestro con sus propias palabras que el objeto de esta lección es darnos a conocer los poderes estático y dinámico de la naturaleza, que esta es una ley cósmica y universal, y que de la mutua y constante interacción de estos dos principios, poderes u energías, se mantiene gracias a un equilibrio o armonía de los mismos en todos los niveles de manifestación. La energía estática en nosotros tiene como instrumento para expresarse en la arquitectura fisiológica del ser humano lo que él denomina como el tubo de ensayo del logos, el tubo de las operaciones sabias y conscientes previstas con absoluta sabiduría por el logos en nosotros. Esa energía estática radica sutilmente en el centro mismo de nuestra columna vertebral, conocido en Occidente como el canal del epéndimo y en el Oriente como Suchutna. Y nos explica el maestro que por eso los chakras tienen su radical estática de su nacimiento en la columna vertebral y su expresión dinámica en la boca de los chakras. Esta energía superespiritual procedente del logos penetra en nosotros por la cima con C de la cabeza en la sutura sagital de los huesos parietales, como lo ilustra la figura, constituyéndose así en la energía descendente. La energía ascendente proviene del logos terrestre e ingresa por el coxis. La energía que desciende alcanza su máximo poder estático, o empleando la expresión a propósito redundante de nuestro insigne instructor, la energía estática alcanza su mayor estatismo en el sacro. Las energías cósmicas que actúan desde el plexo solar hasta el coxis trabajan preponderantemente
para objetivar la conciencia. Por eso están al servicio de Jehová y están en correlación con el espíritu humano. Las energías que operan desde el plexo solar hasta la laringe, es decir, hasta la manzana de Adán, cartílago cricoides, ubicado entre la sexta y séptima vértebra cervical, tienen preponderantemente como finalidad convertir la conciencia individual en amor universal. Por eso expresan el lado álmico del ser humano, su estética, su sensibilidad, expresiones del alma del mundo. Y están en paralelismo con el Cristo, expresión del espíritu de vida. Las energías que trabajan desde la laringe hacia arriba tienen preponderantemente como finalidad convertir la conciencia en conciencia cósmica y están en sintonía con la energía del Padre y la expresión del Espíritu Divino. Hasta aquí la actuación de las energías logoicas que alcanzan su mayor estatismo o latencia en el sacro para que el ser humano realice el trabajo individual de sacar de aquel estado latente a plena condición activa y manifiesta aquellos poderes. Y es cuando nosotros entramos en escena por medio de nuestras actividades psíquicas a despertar aquellas potencias, como lo dice textualmente nuestro maestro. Toda actividad psíquica pone en acción aquella energía para el bien o para el mal. La decisión es nuestra según nuestro libre albedrío, pero de todos nuestros hechos habremos de dar cuentas. Tenemos la libertad de enviar aquella energía hacia el coxis para cultivar tremendas pasiones, al sacro para convertirnos en egotistas extremos, al umbilical para cultivar los instintos y las pasiones de la raza, envidia, celos, es decir, emocionalidad, o hacia la laringe para transmutar aquella energía en inteligencia, elocuencia, sabiduría. En resumen, si direccionamos aquellas energías hacia el amor cósmico y universal, hacia la devoción de elevados ideales espirituales y compasión convertida en acciones de ayuda a los necesitados, nos sublimamos por la acción de Tiferet. Pero si encauzamos aquellas energías a la satisfacción egotista de la personalidad, nos sacrificaremos a nosotros mismos en el mundo tortuoso y oscuro de Clifot. Y como colofón, nada más grandioso que lo expresado por el Maestro en estas palabras: todo pensamiento de armonía, de belleza, de sensibilidad, despierta este divino fuego en el sentido espiritual. Y las herramientas del Rosacruz cabalista son la sensibilidad y la imaginación. Amar, imaginar, sublimar. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos.